que se estén cuidando mucho en casa, junto a sus familias, ¿sí? Espero verlos muy pronto, confiando en Dios. Algún día diremos, no fue fácil, pero lo logramos. Bienvenidos a su clase de historia, en la que abordaremos el tema de las sociedades americanas prehispánicas. Pues recordemos que América, antes de la llegada y de la conquista de los europeos, estaba habitada por varios grupos humanos, ¿sí? Nativos de este continente, y pues que ellos tuvieron grandes desarrollos tecnológicos, ¿sí? Técnicos, desarrollaron por ejemplo la agricultura, desarrollaron estructuras sociales complejas, ¿sí? Políticas, y pues se ubicaron, algunas, las más destacadas, se desarrollaron en lo que es Mesoamérica y el actual Perú. Entonces conozcamos sus principales características de cada una de ellas. Empecemos con Mesoamérica. ¿Cuáles fueron los grupos que se ubicaron en Mesoamérica? En esta región, como lo podemos ver en el mapa, pues se destacaron culturas como la zapoteca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, ¿sí? La azteca, o también conocida como México. Igual encontramos los olmecas, los chimú y los nazca. Entonces, veamos someramente las principales características de estas culturas de Mesoamérica. Empecemos, por ejemplo, con los olmecas, los cuales pues fue una comunidad, una de las primeras en originar una civilización en Mesoamérica, y como podemos ver en el mapa, ellos se ubicaron en un territorio con valles fértiles, ¿sí? Esto les favoreció la agricultura, el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Y esta parte es lo que hoy es el sur de México y parte de Guatemala. Allí realizaron estatuillas, máscaras, instrumentos musicales y vasijas, de los cuales pues nos llegan restos hasta hoy, y con los cuales pues los arqueólogos pueden investigar ese pasado. Tuvieron también unos máximos dirigentes, que en este caso fueron chamanes, unos líderes espirituales que guiaban a sus pueblos, y realizaron pues rituales en los que dedicaban grandes ceremonias a su tótem principal, que era el jaguar. Bueno, los olmecas al final van a ser asimilados o conquistados por los zapotecas, ¿sí? Aztecas y los toltecas. Ahora, estos últimos, los toltecas, fueron una cultura guerrera, ¿sí? Del centro de México. Ellos llegaron a dominar la península de Yucatán, ¿sí? Y su centro ceremonial religioso fue la ciudad de Tula. Allí tenían una organización social jerarquizada, ¿sí? Es decir, habían grupos sociales que tenían asignadas unas tareas, ¿sí? Y el poder político lo ejercían los jefes guerreros o militares, porque pues recordemos que fue una cultura guerrera. También tenemos la cultura teotihuacán, ¿sí? Una cultura agrícola que se ubicó en el centro de México, ¿sí? A orillas del lago Texcoco, México, lo que hoy es México. Y pues su ciudad, Teotihuacán, fue la primera gran urbe de Mesoamérica, donde funcionó un centro religioso, ¿sí? Allí construyeron dos pirámides, como la podemos ver allí en la fotografía. Eran pirámides escalonadas, una dedicada al sol y otra dedicada a la luna, y pues la más sagrada era la dedicada al sol. Allí los guerreros solían realizar sacrificios, ¿sí? Esto con el fin de pedirles favores a sus dioses. Bueno, entonces ahí en la imagen pueden ver la pirámide al fondo, la pirámide del sol. Bueno, el principal cultivo de estas comunidades va a ser el maíz. Esa va a ser su planta sagrada y su principal base alimentaria. Y bueno, y esta cultura fue gobernada por un grupo de nobles y de sacerdotes. También tenemos la cultura zapoteca, ¿sí? Que se ubicaron en el valle de Oaxaca, ¿sí? En México. Una cultura agricultora, es decir, desarrollaron la agricultura, y como lo había mencionado, el principal producto va a ser el maíz. También tuvieron una organización estratificada, ¿sí? Y en la cúspide de esa pirámide pues iban a estar los gobernantes,
seguían los comerciantes, luego los artesanos y por último los campesinos. Es toda una paradoja, ¿no? Siendo la mayoría desarrollando la agricultura y siendo la base de su economía, pues los campesinos por lo general iban a estar en la base de la pirámide social. Bueno, la ciudad más importante fue Monte Albán, ¿sí?, en la que había un importante centro religioso y grandes edificios públicos. Entonces, como ya lo han podido notar, en estas ciudades eran importantes las edificaciones religiosas, ¿sí?, los templos y sobre todo las pirámides dedicadas a los dioses, en los que realizaban rituales y ceremonias dedicadas a sus dioses. Bueno, también tenemos la cultura maya. En la cultura maya, pues se estableció en la península también de Yucatán, que hacen parte hoy actualmente países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ¿sí? También fue una sociedad jerarquizada, gobernada por una aristocracia, ¿sí?, un grupo selecto. Seguían los sacerdotes que realizaban cultos, ¿sí?, hacían sacrificios humanos también, y pues tenían conocimiento de astronomía. Esta sociedad se va a caracterizar por el desarrollo de grandes conocimientos en astronomía, lo que les va a permitir calcular el tiempo. Recordemos que para la agricultura era indispensable medir el tiempo, ¿sí?, identificar las épocas de sequía, de lluvia, ¿sí?, para saber cuándo debían cultivar, cuándo debían cosechar. Bueno, después de los sacerdotes, pues seguían la nobleza, los guerreros y comerciantes, y por último, como en el caso de las anteriores culturas, estaban los campesinos y los artesanos. Esta sociedad se va a caracterizar por organizarse en distintos estados, ciudades independientes, ¿sí? Eran independientes, cada uno tenía un gobernante, pero los unía su cultura, la lengua, la religión, las costumbres, ¿sí? Y pues como las demás culturas, pues la agricultura se desarrolló y el maíz, cultivos como el maíz, la calabaza, los frijoles, fueron muy importantes para su alimentación. También se van a interesar por la astronomía, como ya les había mencionado, y por las matemáticas. De hecho, van a desarrollar un sistema numérico muy conocido en la actualidad. Bien. Igual tenemos el Imperio Mexica o Azteca, y este grupo poblacional se va a sentar en la región del lago Texcoco, ¿sí? Allí van a sobresalir o van a caracterizarse por sus habilidades guerreras, que los va a llevar a imponerse en el Valle Central de México hasta formar un gran imperio, el Imperio Azteca. Y ese imperio va a estar dirigido, gobernado por el Tlatoani, o jefe supremo, ¿sí? Y él se apoyaba en el Calpulli o varias familias nobles para gobernar. Entonces el Tlatoani se consideraba como un mediador entre los dioses y los seres humanos. Entonces era muy importante, o sea, tenía un gran prestigio el jefe gobernador, porque estaba vinculado a la religión, al ser mediador entre las divinidades y la población. Bueno, los nobles estaban conformados por sacerdotes, un consejo y la nobleza hereditaria, ¿sí? Los hombres libres o plebeyos eran campesinos, comerciantes y siervos que trabajaban en las tierras, ¿sí?, de los campesinos. Y ya por último estaban los esclavos, ¿sí?, que podían tomarse de pueblos rivales, podían capturar personas de otros pueblos, ¿sí?, volverlos esclavos, o podían ser gente de la misma población que adquirían esta población por contraer una deuda o cometer un delito. También la principal actividad económica va a ser la agricultura, y van a cultivar maíz, frijol, calabaza, chiles, aguacates, tomates, ¿sí? Van a construir, es fundamental aquí tener en cuenta, y esto los va a diferenciar del resto, porque van a desarrollar su agricultura a partir de unas islas artificiales sobre los lagos, pues ellos tenían escasez de tierras cultivables, y lo que hicieron fue
construir islas artificiales sobre los lagos llamadas chinampas, ¿sí? Y bueno, también van a realizar intercambios comerciales mediante el trueque, y su principal ciudad va a ser Tenochtitlán, ¿sí? Fue la capital del imperio y la ciudad más importante de la región en Mesoamérica. Allí en el centro de la ciudad, como pueden ver allí en la imagen, van a edificar un recinto sagrado donde van a sobresalir construcciones que iban destinadas en parte a la clase dirigente, pero también a los dioses. Entonces en muchos de estos templos se hacían sacrificios humanos, ¿sí? para devolverle la energía dada por los dioses en sangre, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacían? Si pueden ver en la imagen, la ciudad pues tiene unas islas, y entonces se preguntarán cómo hacían para movilizarse de una a la otra. Pues entonces tenían una red de canales y de puentes, ¿sí? Para comunicarse de una isla a otra. Los aztecas pues finalmente van a ser conquistados de manera violenta y su capital va a ser destruida. Tenochtitlán va a ser destruida, y sobre sus templos van a construir iglesias, ¿sí? Con ya la llegada de los europeos, y sus tierras pues y sus riquezas pues van a ser robadas, saqueadas y llevadas a España, en parte para la corona española. Ahora, esto en cuanto a las culturas de Mesoamérica. Entonces pasemos a otra región neurálgica, ¿sí? De estas sociedades, que fue el área andina, sobre todo lo que hoy hace parte del Perú. Entonces, como pueden ver allí en el mapa, se van a destacar las culturas Paracas, Naca, Moche, Chimú e Inca, ¿sí? Ellos desarrollaron igualmente, como las anteriores en Mesoamérica, la agricultura, también actividades artesanales como los tejidos y la cerámica. Entonces la cultura Paraca fue una sociedad de agricultores, ¿sí? Ellos cultivaron algodón y de allí elaboraron tejidos como mantas. Bueno, los Chavín de Huantar crearon templos donde rendían culto, por ejemplo, al jaguar. Por su parte, los Mochica o los Moche fueron un pueblo guerrero que logró conquistar a sus vecinos, ¿sí? Ellos se van a ubicar en la costa norte del Perú, y esta cultura pues se ubicó en lo que hoy es Trujillo, Perú. Allí se van a encontrar, los arqueólogos encontraron 2 pirámides escalonadas hechas en adobe, llamadas Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Entonces ahí vayan identificando similitudes entre todas estas culturas. Se dedicaron a la agricultura, también criaron llamas, practicaron la navegación, ¿sí? La cual realizaron en unas canoas conocidas como caballitos de totora, ¿sí? Por el material que utilizaban, caballitos de totora. Bueno, y estos mochicas pues van a ser finalmente vencidos por los incas, y bueno, por otra parte la cultura Chimú se ubicaron en la costa norte del Perú, en un territorio desértico, pero que estaba atravesado por una red de ríos, lo que les favoreció la agricultura, y pues también se dedicaron a la pesca. Construyeron, para poder desarrollar la agricultura, construyeron canales de irrigación, ¿sí? También se destacaron por ser grandes tejedores, y ellos van a entrar en rivalidad con el imperio inca, pero pues van a ser derrotados. Por su parte, la cultura nazca también se va a desarrollar en el Perú, y pues sobre todo en la región de los valles de Nazca, ¿sí? Y la región de Ica. Ellos se dedicaron a la cría de llamas, también el cultivo de maíz, construyeron también una red de acueductos, ¿sí? Considerado una gran hazaña de ingeniería hidráulica, ¿sí? Para la época aún hay muchas incógnitas de cómo lograron estas culturas construir estos canales, estas pirámides con la tecnología de la época. Bueno, ellos también sobresalen por unas figuras que construyeron en el suelo, como pueden ver en la imagen,
conocidas como líneas de Nazca. Ellos representaron ahí humanos y animales, ¿sí? Y son unas grandes representaciones artísticas que son muy enaltecidas y reconocidas a nivel mundial. Por último tenemos al Imperio Inca, ¿sí? Que se desarrolló en un gran territorio, lograron construir un gran territorio que llamaron Tahuantinsuyo, ¿sí? El reino de los 4 regiones significa Tahuantinsuyo, el reino de los 4 regiones. Y pues fue ubicado, se desarrolló o se extendió por toda la cordillera de los Andes y su capital va a ser Cusco. Allí va a ser la capital del imperio. Ellos lograron someter a muchos pueblos, a todos estos pueblos que hemos mencionado de la región, sí, a través de campañas militares, y pues lograron dominar desde el norte de la Argentina hasta el nudo de los Pastos en Colombia. Entonces, como pueden ver, pudieron desarrollar un gran imperio, bueno, esta enorme región tenía provincias o sayas que se unían por un sistema de caminos. Entonces, para poder unir todo el territorio, construyeron unos caminos, ¿sí? Y el principal va a ser el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y de Quito. Ahora, la sociedad inca, ¿cómo estaba gobernada? Por un monarca llamado Sapa Inca o único Inca. Sí, era considerado el hijo del sol. Y le seguía entonces la familia real y los nobles. También habían líderes militares, ¿sí? Y también cada región, recordemos Tahuantinsuyo, 4 regiones, estaba gobernada por un líder. Y pues en cada región habían funcionarios locales, y en la base de esta sociedad pues van a estar los campesinos y los artesanos. Estos dos grupos sociales, campesinos y artesanos, pues se van a organizar en aylus, ¿sí? Aylus o agrupaciones de familias que eran la base social del imperio. Basaron su economía, al igual que los otros pueblos, en la agricultura. Cultivaron maíz, papa, ¿sí? Desarrollando un sistema de terrazas debido a su geografía. Recordemos que el imperio Inca se desarrolló sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿sí? Una región muy montañosa, y para aprovechar este territorio pues van a construir un sistema de terrazas, como lo pueden ver allí en la imagen, y construyeron también canales. Ya en 1532 Atahualpa, ¿sí? El último líder inca, va a caer prisionero del conquistador Francisco Pizarro, y así es como cae el imperio inca. Bien, chicos, entonces por ahora esta es la explicación de la clase. Espero que hayan entendido. Igual estoy por Zoom si tienen alguna duda o inquietud, y los invito entonces a desarrollar la siguiente actividad. Deben realizar los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 38 del libro de actividades, ¿sí? Para ello, pues se pueden basar en la explicación, obviamente, de esta clase, y si quieren pueden complementar con la lectura de la página 109 a la 113. Ahí están todas las respuestas. Al igual en esta clase también se los expliqué las respuestas, ¿ya? A las preguntas. Y pues van a realizar el esquema, como de costumbre, de la página 113 en su cuaderno. Escriben la fecha, el título, y pues realizan el esquema. Espero que les haya gustado mucho la clase, que hayan aprendido más acerca de estas culturas, de estas sociedades prehispánicas de América, que son parte de nuestra identidad, ¿sí? Entonces, espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho, y pues nos vemos. Les envío un saludo, un abrazo, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.